participantes en tu curso se presenten rápidamente, 30 segundos cada uno, para que se conozcan. Guillermo. Perfecto, sí, parece muy bien. La ¿Te pusiste parece bien? dinámica. Bueno, yo soy el encargado de facilitar la cuestión, pero como todo profesor le pide a sus alumnos que en 15 segundos, 20 segundos se presenten al resto del grupo. De manera que podemos empezar por el doctor Alcalá. Con mucho gusto. Mi nombre es Vicente Alcalá, compañero y amigo de Guillermo desde chiquitos, bueno, desde jovencitos. Y bueno, estuve en la Compañía de Jesús 12 años, luego me retiré, me casé, voy a cumplir 50 años, tengo una hija en Alemania y mi hijo que está aquí conmigo ahora. ¿Y qué más les digo? No, pues hice la filosofía, la teología, etcétera. Y bueno, ahora en el grupo de ex, muy contento y participando en el blog también. Hola Goyo, buenos días. Gracias. Buen día, Vicente. Gracias, Vicente. Seguimos a la derecha, Julio César Botero. Adelante. Ya dijiste mi nombre, ahí está. Para eso está titulado. Fui jesuita más de 30 años. Me ordené en el 77, me retiré en el 90. Me dedico a asesorías en recurso humano, en desarrollo humano en empresas. He tenido algún conocimiento y trato de aplicar algunas cosas del doctor Bruce Lipton. He tenido algunas experiencias positivas, comenzando por mí, por un error. Ustedes saben que la tercera causa de muerte en el mundo son errores médicos. A mí me cometió Colmédica un pequeño error y me volvió diabético, pero a los 6 meses ya no tenía ni insulina ni pastas. Yo acabé con todo, porque me convencí que yo no era diabético. Así tuviera mi páncreas todo vuelto nada, los riñones, eso casi me matan. 10 días luchando por la vida. Entonces he tenido alguna aproximación y eso lo he aplicado en algunos casos. Una enferma de ELA que se sanó, una persona con dos personas con cáncer y algunas otras que han ido saliendo adelante solamente trabajando el poder mental, la mente como un efecto placebo y funciona. Eso es como magia. Y entonces esperamos que Guillermo nos regale su otra magia. Gracias, Julio César. Goyo, adelante, Goyo. Muchas gracias, Juan Gregorio Vélez. Filósofo, inquieto por muchas cosas, felizmente casado, felizmente jubilado. Bueno, si puedo aportar un granito de arena en la salud del mundo, me parece delicioso aprender esto. Muchas gracias. Gracias, Goyo. Alberto y María Gracia. Alberto Echeverry, obviamente de la ciudad más importante del mundo, que es Cali. A Darío lo recibimos allá, a Darío Gamboa y a Darío Herrera también. Le gané a Julio César porque solamente estuve 45 años en la compañía. Aquí estoy con María Gracia y pensionado sin pensión. Muy contento de participar con Guillermo, de quien supe de su existencia y lo vi por ahí en alguna foto en el anuario de San Bartolomé la Merced, porque él llegó 2 años antes que yo a magisterio ahí. Y punto, eso fue todo lo que supe yo de Guillermo. Todavía me acuerdo de la foto, pues no está muy distinto, solo que tiene como 90 años más, pero bueno. Gracias. Muy contento pues de participar en esto, porque además a la señora aquí le gusta mucho. Casados desde el 2013, entonces, 2012, uy, un año más. Uf. María Gracia. Grave. Grave, gravísimo. Los años no son, las datas, le date no son muy fuertes. Bueno, Italia. ¿Y tú? Sí, sí. Bueno, María Gracia Colombo, soy italiana, entonces esperamos que mi español sea bastante sea suficiente para seguir todo. Entonces, sí, aquí estamos con Alberto, muy interesados en la cosa. Yo todavía estoy enseñando en un liceo, soy un enseñante de italiano, latín, estudié griego y latín.
y sí, estoy haciendo mis últimos meses de trabajo porque en septiembre vamos a jubilarnos. Qué bien, Bueno, qué bien. eso. Cocinera 5 estrellas. Gracias. Tocayo Darío Herrera. Bueno, así corto, pues yo estoy casado con Carmen Elisa Cadavid Bustamante hace 45 años. Tenemos 2 hijos, Juan Fernando, que es ingeniero industrial de la Javeriana también, y Carolina María, que ella es productora de cine, graduada en Canadá. Ambos están aquí en Cali con nosotros, pues independientes, pero acá en la ciudad. ¿Y qué más tengo para decir así personal? No, pues ya les había robado unos minutos de tiempo contándoles de mí. Ok, gracias. Gracias, Darío. ¿Pilar? Ok, yo soy Pilar, casada con un ex jesuita. Originalmente estudié para ser odontóloga, pero después me dediqué a la nutrición, con eso trabajo. Me he dedicado a la salud, al deporte y me metí por la rama de la yoga, la meditación. Soy muy inquieta en esta rama y por eso todo esto me encanta. Sigo muy abierta siempre a aprender y he aprendido muchísimas filosofías diferentes. Soy abierta a todo, me encanta todo este tipo de cosas. Entonces aquí estoy porque conocí a Guillermo hace 1 año, 2 años. Lo conocimos en su casa, en el área de su casa, y la verdad que dije, qué rico volver a tener la oportunidad de estar con Guillermo. Quiero aprender mucho de él, entonces aquí estoy. Bueno, yo soy Darío Gamboa. Lo que ven en mi cara es producto de la violencia familiar, pero no, mentira, son un par de cirugías que me hicieron hace una semana. Nos casamos hace 30 años, tenemos 2 hijos. Yo salí de la Compañía de Jesús hace 40 y pico de años, en el año 74, y estudié una maestría, un doctorado, después me dediqué a ser ejecutivo de recursos humanos de multinacionales y me jubilé hace 2 años. Ahora hago consultoría y trato de unir a mis amigos en todos los niveles. Entonces manejo unas 4 o 5 reuniones de amigos por Zoom. Y nada, deseoso de estar aquí. Entonces le cedo la palabra a la familia de Guillermo. Sansa, no sé quién es, pero me imagino que es tu hijo, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú quieres que se presenten? Sí, claro. Adelante. Adelante, Sansa. Sí, el que estoy activando la cámara. Eso. Ah, no tienes cámara. No te vemos. Bueno, sin cámara. Estoy activando la cámara. Yo soy Arturo Sanz. Ya. No sé qué pasa con la cámara. Aquí está. Eso, ahí Soy empezamos. Arturo Sanz, pero no me ven bien. Ya. Y estoy escribiendo mi segundo libro. Y les saludo, que ya tengo una oferta de publicación para mi primer libro. Saludo a Vicente. Y que conozco. Y les saludo a todos. Bueno. El hijo de Guillermo. No escuché. Oye. Ok. Paola. Ok, yo casi no escuché, pero escucho un poco lejos. Bueno, yo soy Paola, soy la penúltima hija de Guillermo y me gradué en Ciencias Políticas en Ginebra. Soy politóloga, consejera municipal y trabajo como chamana. Tengo un gabinete aquí en Ginebra, Suiza. Como chamana hace más de 10 años practico y me encanta. Estoy aquí recibiendo esta poderosa enseñanza de mi padre que me la lleva dando hace muchos años y me parece genial volverla a escuchar y volverla a recibir. Y en algunas partes también
les hablaré yo. Gracias. Gracias, Ok. gracias, Paola. Entonces ahora le pasamos la palabra a nuestro ilustrísimo profesor. Guillermo, adelante. Todo el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias. Oye, te quiero preguntar si se me ve la cara, porque no cierro un poquito la... Se te ve un poquito demasiada luz, pero se te ve, claro que lo vemos, te vemos. No hago ningún cambio, entonces. Espérate así. Sí, está bien. Bueno, ok. Sí Ok. pareces iluminado. Exactamente. Ah, sí, bueno, eso ya es casi natural. Y eso es a donde quiero, eso es a donde quiero que lleguemos todos. Ok. Bueno, pues he escogido este tema de Hahnemann para empezar el curso, porque es el fundador de la homeopatía, ¿no? Se llamaba Samuel Hahnemann, tenía otros dos nombres muy importantes, que uno era Christian y el otro era Federico. Nació en 1755 y murió en 1843 a los 88 años. Es un tipo verdaderamente, yo pienso que es uno de los grandes genios que ha producido la humanidad, Samuel Hahnemann, porque pues tuvo que primero convencerse de que la medicina que él había estudiado no era lo que pretendía para curar a la gente. Entonces tuvo que vencerse a sí mismo y salió a decirlo, ¿no? Salió a decirle a los pacientes, no vengan aquí que yo no los puedo curar. Váyanse, por favor, no vengan a tocar a mis puertas. Yo no tengo ninguna manera de curarlos. Yo los he engañado todo el tiempo, de manera que no sigan viniendo. Esto lo hizo cuando ya estaba descubriendo que había un sistema que él iba a llamar después homeopatía, que tenía unas bases reales y no ficticias como las de la medicina que él había aplicado hasta ese momento. Hahnemann fue un tipo que tuvo que luchar muchísimo contra viento y marea por su modo de ser, porque él era un genio y desde muy pequeño nació en un hogar que no era muy recursivo y tuvo que irse de su casa prácticamente para ayudar a que sus familiares, sus padres tuvieran una boca menos que llenar. Y afortunadamente un médico de apellido Müller lo recogió y vio su potencial, y que además Hahnemann quería ser médico, y este médico dijo, pues si yo apoyo a este muchacho va a llegar muy lejos. Hablaba una multitud de lenguas, entre ellas griego, latín, hebreo, inglés, español, italiano. Bueno, y de eso vivió durante una época, ¿no? Cuando empezó al puro comienzo de su vida, se puso de traductor, y cuando dejó la medicina, siguió traduciendo. Hahnemann creó el sistema que se llama homeopatía, que consiste básicamente en que la enfermedad es el trastorno dinámico de la fuerza que anima el cuerpo humano. Así definió Hahnemann la enfermedad. Trastorno dinámico. La palabra dinámico es la que nosotros en este momento podríamos traducir por energético. En esa época la física no había descubierto la energía, ¿no? La energía la descubrió la física, la termodinámica sí, pero la física cuántica, o sea, no había el término de energía, porque la física definía la energía como la capacidad de producir trabajo. O sea, la definición de energía que nosotros tenemos en este momento nos viene de la segunda, o prácticamente entre la primera y la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con el descubrimiento de las bombas atómicas y estas barbaridades
famosas. Hahnemann decía que la curación se logra mediante una medicina análoga. De ahí sale el primer principio, o uno de los primeros principios de la homeopatía, que es el similia similibus curantur. Ustedes me están viendo porque veo que... sí me están viendo. Sí, bueno. sí, te estamos viendo. Sí. Ok. Similia similibus curantur quiere decir que como contrapuesto a contraris curantur, que fue digamos, la línea magistral de la medicina durante centenares de años, contraria, o sea que la medicina curaba oponiendo a la enfermedad un contrario, oponiéndose a la enfermedad. Entonces, Hahnemann dijo, no, hay que ponerse del lado de la enfermedad, ¿no? Del lado, el calor se combate con calor, etcétera, ¿no? El cuento que hay es que sale Hahnemann a jugar con la nieve y encuentra que su tendencia para calentarse después de que está jugando con la nieve siendo muy niño, es ir su cosa natural, casi natural, es ir a buscar calor entre el calor, ¿no? En el fuego. Pero descubre que ese calor al que él se acerca cuando ha estado jugando con la nieve, al rato le produce más frío. Entonces, hace la prueba contraria. Se trata con nieve, con más nieve, y descubre que la nieve le produce por reacción calor al rato, ¿no? Y poco a poco pues, fue desarrollando este medio. Se habla de que siendo ya médico lo llamaron a curar a una niña que se había quemado con una grasa de marrano y estaba totalmente quemada la niña. Él vivía en Meissen, donde nació, y tuvo que irse a caballo varias horas, como 2 horas de ida, a atender a esta niña. Y cuando llegó, encontró que los lugareños estaban tratando a la niña con calor. Y él montó en cólera y los apartó. Y les dijo, ustedes son unos ignorantes. ¿Cómo se les ocurre que la van a quemar más? A los pocos días hizo que volvió a la niña o hizo que la niña fuera a su consultorio y encontró que la parte que los del lugar habían tratado con calor estaba mejor y la parte que el médico había tratado con frío estaba peor. O sea, ahí también tuvo como otro lamparón y dijo, luego, el calor se cura con calor. Finalmente llegó a la formulación de esta máxima que es similia similibus curantur, que significa que un remedio que en una persona sana produce unos efectos determinados sirve para curar esos efectos en una persona enferma. Y aquí también se logra otra originalidad de Hahnemann. La homeopatía es una medicina que se funda sobre la reacción de las personas sanas. No entra a tratar a los enfermos con pruebas traídas de otros géneros, por ejemplo, lo que ocurrió con los animales o lo que ocurrió con otros enfermos, sino qué pasó, qué historia, qué anamnesis, qué medicinas han logrado curar a los sanos, o sea, no han logrado curar, sino han producido efectos similares a los de los sanos. Esas sirven para curar a los enfermos entonces se habla de la quina, ¿no? De la quinina, que es una de las primeras medicinas que Hahnemann volvió homeopática, y es que el paludismo se cura, o sea, los fiebres y fríos que produce la quinina son los que llevaron a Hahnemann a aplicarla para el tratamiento del paludismo.
En relación con las dosis de las medicinas, Hahnemann poco a poco descubrió que entre más raras, o sea, más distanciadas y menos fuertes, eran mejores para activar la reacción suficiente para quitar la enfermedad. O sea, ese es el otro de los principios fundadores de la homeopatía, y es que tiene que ver también con la energía, porque se va acercando a lo infinitesimal, ¿no? De hecho, la homeopatía siempre la han criticado la medicina oficial, diciendo que ahí no hay nada, que la homeopatía no es puro placebo, porque según las diluciones y la dilución, o sea, la minimización de la materia que se va produciendo con las diluciones homeopáticas, prácticamente en medicina de 6 centesimal hahnemanniana, que después les explicaré qué es, ahí no hay sino puramente azúcar o agua o alcohol, si está diluida esa medicina en agua, en azúcar o en alcohol. Y resulta que Hahnemann de ese modo llegó a la esencia de la energía, ¿no? Que es lo infinitesimal. La otra cosa que pretende Hahnemann, o que dice Hahnemann, es que el tratamiento homeopático conserva las fuerzas y extingue la enfermedad de manera rápida. Conservar las fuerzas quiere decir que es lo contrario de lo que hacía la medicina anteriormente, o todavía, ¿no? Lo hace la medicina. Sobre todo en la época de Hahnemann, pues a los enfermos los salazaban, les hacían una cantidad de pruebas rarísimas, ¿no? Producían hemorragias, los punzaban prácticamente, a veces los quemaban, etc. Entonces, lo que no producía la enfermedad original lo agravaba la medicina oficial, ¿no? El tratamiento era muchas veces peor que la enfermedad. Hahnemann es muy crítico de la medicina alopática. Dice, su método es ir en contra del síntoma, y sus resultados son nuevas enfermedades más graves que la afección original, porque hacen que el enfermo se vuelva más débil y que sufra de más dolores. No sé si tienen alguna pregunta o sigo adelante. Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerla. O quieren que aclare algo de lo que he dicho. Vicente Alcalá levanta tu micrófono, Vicente. Te lo puse, estaban todos en mute. Si quieren hacer una pregunta, tienen que abrir el micrófono. Adelante, Vicente. No te oímos. ¿Audio? ¿Ahora? Ahora sí ya. Guillermo, que decías que la homeopatía conserva las fuerzas y ¿qué más? Conserva las fuerzas, la homeopatía conserva. Debilita la enfermedad, debilita. Conserva las fuerzas y extingue la enfermedad de manera rápida. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, Hahnemann escribió un tratado que se llama El órgano de la medicina. Esto es lo que voy a presentarles en lo que nos queda de tiempo. Guillermo. El órgano tiene que ver con ese nombre, con unas obras antiguas que también se llamaron órgano, pero en este momento no se las voy a mencionar. No te escucha, Darío. Creo que no te escucha. Guillermo, Julio César tenía una pregunta. Julio César, adelante. Ok, Julio César, adelante. Guillermo, entonces la gran confrontación con la medicina tradicional es todo el problema de la concentración de la misma medicina. No, es más, mucho más. Es parte de eso, pero es mucho más, sí. Porque Hahnemann va en contra de
es la concepción humana, ¿no? Hahnemann ataca la medicina tradicional diciendo que es completamente materialista, que no tiene en cuenta que hay una fuerza vital. Y tal vez eso me faltó y te agradezco que me hayas interrumpido para eso, porque realmente Hahnemann es un espiritualista en el sentido de que él considera que hay un principio rector en la vida humana, ¿no? Que no todo está reducido a la materia. Te agradezco, pues. ¿Tienes alguna pregunta o quieres comentar? El principio de la autosanación. Sí, más o menos el principio de la autosanación, pero él dice que es lo que se llama, hoy le dicen holográfico, ¿no? O sea, hay un principio rector, que es como que el todo es mayor que la suma de las partes. Eso es lo que yo entiendo como ese... Pero el todo no es algo que sale de la suma de las partes, sino que está anterior a las partes, ¿no? O sea, el alma se encarna en un cuerpo. El cuerpo es el vehículo que toma el alma para hacer su tránsito por este mundo. Más o menos es la idea, ¿no? Okay. Guillermo, una pregunta. El calor se cura con calor y el frío se cura con frío. Tratando de ponerlo en la vida práctica, por ejemplo, es decir, un golpe, ¿cómo se curaría? ¿Con calor? ¿Con compresas de agua caliente o algo así? ¿La homeopatía? Un golpe es un golpe, pero la idea de la homeopatía es que lo que produce en un hombre sano, ahí ese es donde no nos podemos perder del similia similibus curanto. Lo que en una persona sana produce la quina, que son fiebres y fríos, esa quina sirve para tratar el paludismo. Porque ¿qué es lo que tiene lo que genera el paludismo? Una persona que en determinados momentos tiene fiebre y en determinados momentos está muriendo de frío, ¿no? Esa es más o menos la idea. Claro que se puede, pero no quiero gastarle mucho tiempo porque quiero ver la parte del órgano, que es muy importante. Perfecto. Yo quiero hacer un pequeño comentario a lo de Darío. Sí, en un verano en España yo tenía mucho calor y fui a buscar una bebida fría y alguien me dijo, no, tómese una bebida caliente. ¿Cómo así? Tómese una bebida caliente. Y efectivamente el efecto fue refrescante. Ajá. Ajá. Darío, Sí. sobre el golpe. Yo me he dado unos golpes muy fuertes, pero lo que experimento es que yo reacciono como haciéndole resistencia al golpe, y eso me ha producido que el golpe no, ¿cómo se dice? No se aumenta, no se mantiene, sino que de alguna manera se cura. Creo que es algo de eso, ¿no? O sea, si uno al golpe se pone uno flojo y dice, ay, qué desgracia, esto me va a matar, pues yo creo que es muy grave. Pero si uno le hace frente, dice, no, yo soy capaz, esto no pasó nada, me parece que realmente funciona. Ok. Gracias. Es que Yo les voy a poner una tarea. Para esto le pongo calor o frío, mejor. Pero para eso le pone... Ahí a eso lo que le tienes que poner es árnica. Árnica. Entonces, esta es la tarea que les voy a dar. Hay un remedio que se llama árnica en homeopatía que es muy famoso para los traumas, porque esto es consecuencia de un traumatismo, eso que tienes tú, Darío. Claro. Que es el árnica, ¿no? El árnica es no solamente para curar los traumas físicos, sino para curar los traumas emocionales. Dicen que al bebé lo primero que hay que administrarle cuando nace es árnica, porque según dicen, el bebé tiene un trauma cuando sale del útero materno y es expulsado de ese útero y
entra a un sitio que él no conoce, para él es un mundo hostil. En el útero materno el bebé tenía todo y allí a donde llega no tiene nada, ¿no? Ha perdido a su madre. Entonces, usen el árnica durante esta semana hasta la próxima reunión. Y úsenla así, por ejemplo, si se golpean, o Darío, árnica, dirigiéndose con el solo dedo, ¿no? Sin tocarse. Árnica, 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 árnica. Ah, sin tocar. Sin tocar. Árnica, árnica. Mandándole a la herida o al golpe o a lo que sea el árnica. Y la semana entrante, cuando nos reunamos, me cuentan cómo les fue con el árnica. Maravilla. Guillermo, ¿el árnica se consigue fácil en farmacia o cómo? El árnica a la que yo me refiero es el árnica homeopática. El árnica la consigues también como extracto de la planta pero en homeopatía se trabaja es con la energética, con la homeopática. Esa es la que nosotros vamos a... Y la que tú te estás dirigiendo es la homeopática. Árnica, 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 porque la otra no la puedes dirigir. En cambio, la homeopática sí la puedes dirigir. O sea, yo no consigo nada de árnica, sino pienso en el árnica y me la aplico. Tú en este momento si quieres, puedes salir y comprar árnica homeopática. Pero si quieres experimentar al nivel al que vamos a llegar nosotros, es al nivel de aplicártela con tu capacidad mental. Árnica, árnica, árnica. ¿Ok? Ya. Entonces voy a pasar muy rápidamente por el órgano que escribió Hahnemann, que dice: la primera y única misión del médico es volver la salud a los enfermos, que es lo que se llama curar. Se trata de un modo pronto, suave y duradero en quitar y destruir completamente la enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial. Cuando el médico descubre con claridad lo que hay que curar en las enfermedades, esto es el caso morboso individual, cuando tiene una noción precisa de la virtud curativa de los medicamentos, cuando guiado por razones evidentes sabe elegir la sustancia que por su acción es más apropiada a cada caso, o sea, elige el medicamento, cuando puede apreciar la cantidad a la que debe administrarse, juzgar el momento en que debe repetirse la dosis, en una palabra, hacer de lo que hay de curativo en los medicamentos a lo que hay indudablemente de enfermo en el individuo, una aplicación tal que deba seguirse la curación. En ese caso, conoce los obstáculos que se oponen al restablecimiento de la salud y sabe separarlos para que el restablecimiento sea duradero, y de esa manera, solamente de esa manera, obra de un modo racional y conforme al objeto que se propone. Y solo en ese entonces merece el título de verdadero médico. Más adelante dice: el médico es al mismo tiempo conservador de la salud. Y otro, cuando se trata de efectuar una curación, se aprovecha de cuantos conocimientos puede adquirir, ya con respecto a la causa ocasional del enfermo, o si se trata de una afección crónica, la naturaleza de su genio, su carácter, sus ocupaciones, su género de vida, sus hábitos, sus relaciones sociales y domésticas, su edad, sexo, etc. El médico verdadero ve la enfermedad como modificaciones accesibles a los sentidos del estado del cuerpo y del alma. El médico verdadero no parte de una suposición o de una imaginación o de una intuición. Observa al paciente. Y eso también hay que empezar a desarrollarlo. Nosotros tenemos que mirar al paciente y prácticamente volvernos en ese cuadro, en esa foto que tomamos del paciente en un segundo,
prácticamente aprender a distinguir qué es lo que tiene o que está manifestando de sí mismo esa persona. Eso no es tan difícil y se va logrando con la práctica. Hay que separar las causas ocasionales. Por ejemplo, si una persona viene a ti y tuvo un accidente hace 30 años y tú descubres que los problemas que manifiesta en este momento son por el accidente que tuvo hace 30 años, eso se llama causa ocasional. Ya no tienes que ponerte a devanarte los sesos preguntando qué es lo que tienes que descubrir en esta persona, porque ella misma te lo dijo, ¿no? El caso que yo cuento del muchacho que traté aquí en Lugano, ¿no? Era un muchacho argentino que había tenido un accidente gravísimo de automóvil y a raíz de ese accidente le había quedado un dolor permanente y crucial de cabeza que lo llevaba hacía 20 años en ese momento. Cuando él me dijo lo del accidente, inmediatamente yo pensé, ya lo tengo. ¿Y qué tengo? Pues árnica. Y lo que le transmití a través del pelo, porque yo en esa época transmitía a través del pelo del paciente, fue árnica. Él se fue para la Argentina, le pedí un pelo, antes de que se fuera le pedí un pelo y yo al pelo de ese paciente le transmití árnica y el pelo hizo de antena transmitió al paciente que estaba en la Argentina. A los 15 días el muchacho me llama por teléfono, en esa época todavía no había celulares, y me dice, siéntese porque le voy a contar. Entonces le dije, ya estoy sentado, cuénteme. Me dice, se me quitó el dolor de cabeza. O sea, eso que lo había acompañado durante 20 años, se le había quitado por una transmisión homeopática a distancia de una medicina homeopática que se llama árnica. Entonces me dice, oiga, estaba tan acostumbrado a este dolor que me hace falta. ¿Usted no me lo puede devolver por ahí una media hora cada día? Entonces le dije, no funciona así. Bueno, que le toca quedarse con... Adicto al dolor. Conversar. Adicto al dolor. Vuelvas a estrellar. Sí. Guillermo, tengo una pregunta. Dime. Árnica, yo aquí tengo un granito que no me quiere sanar, ya empecé, ¿cuántas veces al día? O cada vez que me acuerde le digo árnica, árnica, árnica. Sí, o una vez nomás, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, o me doy, que tú quieras. Contra el mueble. Bueno. Empieza por una vez. Listo. Y después déjalo a ver si reaccionó. Y si reaccionó, pues ya no necesitas más. Ya no más árnica. Gracias. Tengo una pregunta en relación con eso que dice Julio, porque si ese granito no es producto de un trauma, entonces árnica no es como el adecuado. Habría que ver, sí, aparentemente yo pensé lo mismo, eso no va a ser seguramente producto de un choque, ¿no? No, puede ser como un barrito y se ha ido como... Puede ser algo intestinal o algo de alguna reacción alérgica, alguna comida, alguna cosa. Yo me iría más bien por ese lado. Y en ese caso el árnica no te va a servir, pero pruébala. Pero la árnica podría servir para la piel, para la recuperación de la piel. Exactamente. Un enfermo de artritis podría decir, en el momento del dolor, ¿empieza a aplicar árnica también? No necesariamente. Artritis tenemos otras medicinas. Hay una que se llama Ledum palustre. Todo eso lo vamos a ir viendo durante estos días, ¿no? Todo médico que raciocina empieza por separar la causa ocasional, de modo que luego la enfermedad cede ordinariamente por sí mismo. Así, se quitan las flores demasiado dolorosas que determinan el síncope y accidentes histéricos. Se extrae de la córnea el cuerpo extraño que produce una oftalmía. Se levanta el apósito muy apretado que amenaza la gangrena de un miembro para volverlo a aplicar mejor.
se pone a descubierto y se liga a la arteria cuya herida ha ocasionado una hemorragia alarmante. Se trata de dar salida por medio del vómito a las vallas de belladona introducidas en el estómago. Se extraen los cuerpos extraños introducidos en las aberturas del cuerpo, nariz, faringe, oído, uretra, recto, vagina. Se tritura la piedra en la vejiga, se abre el ano imperforado del recién nacido, etc. O sea, el médico no es ciego a los problemas. Él no, si el niño nació sin el ano perforado, de nada sirve el árnica. El conjunto de síntomas es el único medio por el cual la enfermedad se da a conocer y nos da a conocer el medicamento que necesita. El único que determina la elección del remedio más apropiado. No hay ningún síntoma que no se dé a conocer al observador atento por medio de señales y síntomas. O sea, todos los cambios morbosos invisibles que se sobrevienen en el interior del cuerpo se pueden conocer observando. Y ahora va a hablar de la fuerza vital. Siendo nuestra fuerza vital un poder dinámico, la nociva influencia ejercida en el organismo sano por los agentes hostiles que vienen del exterior a perturbar la armonía del juego de la vida no podría afectarla sino de una manera puramente dinámica. Ahí está Hahnemann colocándose del lado energético, diríamos en este momento, o diría yo en este momento, ¿no? Está definiendo la vida como un principio energético, donde dice dinámico, yo cambiaría por energético. Siendo nuestra fuerza vital un poder energético, la nociva influencia ejercida en el organismo sano por los agentes hostiles que vienen del exterior a perturbar la armonía del juego de la vida, no podrá afectarla sino de una manera puramente energética. Esa es la dinámica. Así pues, el médico solo puede remediar estos trastornos o enfermedades valiéndose de sustancias dotadas de fuerzas modificadoras, igualmente dinámicas o virtuales. Por eso es que la homeopatía es energía, porque la homeopatía es o una palabra, o está encapsulada en una palabra, o está encapsulada en una capsulita de azúcar o en un poco de agua, etcétera, en muchos medios a través de los cuales se presenta la homeopatía, ¿no? Pero es la energía lo fundamental y lo que nosotros vamos siempre a aplicar es una energía. Toda vez que la curación que sucede a la extinción de la totalidad de los síntomas y accidentes perceptibles de la enfermedad tiene siempre por resultado la desaparición del cambio exterior en el que se funda esta última, es decir, la total extinción de la enfermedad. Es claro que el médico, con solo quitar la suma de síntomas, hará desaparecer simultáneamente el cambio interior del cuerpo y cesar el trastorno morboso de la fuerza vital. De ese modo destruirá el total de la enfermedad y la enfermedad misma. Por consiguiente, es preciso atender únicamente a los accidentes morbosos que los medicamentos producen en el hombre sano, como a la única manifestación posible de la virtud curativa de que gozan, si se quiere saber las enfermedades que cada uno de ellos puede curar. Los síntomas morbosos sostenidos, lejos de poder ser eclipsados y extinguidos por los síntomas medicinales opuestos, reaparecen por el contrario más intensos que antes y se agravan de un modo muy manifiesto después de haber parecido calmarse por algún tiempo si se tratan con la medicina antipática, con la medicina alopática, con la medicina de los contrarios.
sea, lo que ocurre con la alopatía, según Hahnemann, es que no solamente no cura, sino que añade una enfermedad mayor, que es la enfermedad medicamentosa. Porque lo que hacen los medicamentos muchas veces es que te dañan otro órgano, como el hígado o los riñones, porque se dan a una dosis que el organismo no puede soportar. Por eso se dice que la tercera causa de muerte son las enfermedades medicamentosas, o sea, que se producen como consecuencia de los medicamentos que usa la alopatía. Se busca entre todos los medicamentos cuya acción en el hombre sano se conozca con exactitud aquel que posea la facultad de producir una enfermedad artificial más semejante a la natural que se tiene a la vista. Esa es la explicación que da Hahnemann de por qué el similia similibus curantur. Prácticamente lo que él dice es que el remedio homeopático genera una enfermedad que el organismo puede combatir, ¿no? Es como si lo pensáramos en frecuencias, ¿no? En un piano puede haber siete escalas, ¿no? Digamos que la escala más grave, la más baja, es en la que estamos funcionando normalmente. Y la más alta es la más fina, sería en la que trabajaría la homeopatía, ¿no? Entonces, lo que por resonancia hace la homeopatía es que le da al organismo la pista de qué es lo que tiene que hacer, lo induce a que actúe en contra de esa enfermedad medicamentosa. Y entonces el organismo aprende o recuerda que puede combatir la enfermedad, que él tiene los medios para combatir la enfermedad, lo estimula para que combata la enfermedad y después lo premia con la extinción de la enfermedad. Eso es lo que hace la homeopatía. Una afección dinámica en un organismo viviente se extingue de un modo duradero por otro más fuerte cuando ésta, sin ser de la misma especie que ella, se le asemeja mucho en cuanto al modo de manifestarse. Esto quiere decir, todavía hablando del similia similibus curantur. Para efectuarse una curación es menester ante todo que haya la similitud posible entre la enfermedad de que se trata y la que el medicamento es capaz de producir en el cuerpo del ser humano, a fin de que esta semejanza, unida a la intensidad algo más fuerte de la afección medicinal, permita que ésta sustituya a aquella y quitarle así toda influencia sobre la fuerza vital. Vamos avanzando y vamos a llegar a... Hay una pregunta, Guillermo. Alberto. Dime. Guillermo, la famosa vacuna contra el COVID es homeopática, entonces. Las vacunas no son homeopáticas, ¿no? Deberían ser homeopáticas, pero como la alopatía no reconoce la homeopatía. Si las vacunas fueran homeopáticas, serían mucho más saludables. Las vacunas nacen como aplicación, como parten de una cosa material, de un ser vivo, ¿no? Si partieran de la esencia del ser vivo, serían homeopáticas. O sea, todo lo que tenga que ver con homeopatía es dinámico, es energético, no es material. La homeopatía se aparte de la materia. Y por eso la homeopatía no te intoxica. La homeopatía no intoxica. En cambio, la materia sí te intoxica. Guillermo, Dime. Una pregunta. Y tengo que ir al pasado. Mi mamá, cuando éramos pequeños, nos trataba con homeopatía porque una tía mía era homeópata y le había enseñado homeopatía, entre comillas. Y
cuando a uno le daba un dolor de cabeza, le decía, vaya, tómese la belladona, que eran unos globulitos, el azúcar que hablas ahora, y uno se tomaba esa belladona. Estoy tratando de entender si eso era la homeopatía del globulito o era más un efecto placebo que mi mamá de alguna manera por su interés en curarme me estaba transmitiendo la belladona y ahora lo que tú dices era energético o era placebo. ¿Cuál es la diferencia entre lo energético y el efecto placebo? La diferencia, pues yo no la sé decir, no te lo sé decir porque yo mismo ejerzo la homeopatía que aplico es energética. O sea, cuando yo te transmito a ti árnica, te estoy transmitiendo árnica, no te estoy transmitiendo un placebo. Seguramente lo que hacía tu mamá era transmitir árnica. Eso no lo puedo yo asegurar, ¿no? Seguramente yo en este momento sé que lo hago y seguramente todos ustedes se van a volver en ese sentido homeópatas, porque van a entrar en el campo energético, ¿no? Y van a encapsular. Es que ahí entramos a un problema muy fregado que es el de las palabras, ¿no? El de la palabra, que la palabra tiene mucha fuerza y el pensamiento también tiene mucha fuerza. Son cuestiones energéticas. Pero lo mismo es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es un vehículo de un espíritu y lo que estamos nosotros tratando cuando estamos tratando con homeopatía es el espíritu, es el todo, no es la punta del dedo gordo del pie, sino es la persona que está sufriendo de ese dolor de la punta del dedo gordo del pie, ¿no? Entonces, pues es tan difícil y seguramente pues la medicina del futuro será energética toda porque prácticamente se va a ir aclarando este dilema, ¿no? Que no se trata de placebo, sino que se trata de acción energética. Ahora, una acción energética, entonces, ¿para qué el globulito o para qué el líquido? Ahí, en ese caso, se está materializando la cosa, ¿no? Es como una... Un vehículo. Es un vehículo, exacto, sí, es un vehículo. Okay. Guillermo, alguna vez escuché algo muy sabio, decía, nadie somos totalmente sanos ni totalmente enfermos. Nadie cura a nadie, solo tu parte sana cura tu parte enferma. Yo creo que eso es homeopático, pero quería preguntarte, haces mucha énfasis entre la materia y la energía. Bueno, eso sería un poquito más complicado de llegar al fondo, pero cuando tú dices materia es producto químico, por decir algo, y energía es energía. Exacto. Sí. Yo no soy muy hábil para hacer esos distingüevos, esos distingos, pero porque yo estoy metido en el campo de la energía y ahí es donde yo creo que ustedes tienen que meterse, en el campo de la energía, ¿no? Porque somos energía y porque al ser energía nuestra concepción cambia radicalmente. Si nosotros nos metemos en el campo energético, nuestra vida en el mundo cambia radicalmente, ¿no? Por ejemplo, yo cómo me relaciono con las plantas de mi casa. Mi casa es un invernadero, porque Lucero tiene plantas por todas partes. Entonces yo me comunico con ellas, ¿no? Yo aprendí a comunicarme con ellas. Y es muy distinto vivir en una casa con plantas o vivir en un invernadero que convivir con las plantas, ¿no? Que darse cuenta de que hay estos otros seres que están vivos, que tienen sus necesidades y que a veces pueden comunicar conmigo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los que viven con animales, ¿no? Es muy distinto comunicarse con un perro que comunicarse con tu perro que se llama Fifi.
Fifi ya es algo específico para ti y tiene una historia y sabe cómo te llamas tú y sale a esperarte y te oye antes de que hayas llegado, etc. El campo de la energía es el campo de la conciencia, sin lugar a duda, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que situarnos para poder manejar la homeopatía en el campo de la conciencia. ¿Qué es nuestro campo? El campo humano por excelencia es la conciencia. Entonces, no sé si con eso estoy entorpeciendo, aclarando, pero... ¿Podríamos decir que la materia es energía concentrada? Claro, la materia es energía embrutecida. Exacto. Embrutecida, ¿no? O sea, en bruto, en conglomeración, sí, exacto. Eso es. Nos toca vivir en esta dimensión con nuestro cuerpo, pero podemos trascenderla, ¿no? Podemos trascenderla. Perfecto. Todos los ejemplos que acaban de citarse demuestran que nunca ni los esfuerzos de la naturaleza ni el arte del médico pueden curar un mal cualquiera con una potencia morbífica de semejante, por más enérgica que sea, y que solo puede lograrse la curación por medio de una potencia morbífica capaz de producir síntomas semejantes y un poco más fuertes. Eso es todavía para el similia similibus curantis. Pero entonces yo quiero que lleguemos a algo que va a ser muy importante. Y es la entrevista, o sea, es el examen donde Hahnemann explica cómo se hace la entrevista. Vamos llegando, y eso es lo último que vamos a ver en esta parte. Dice, y ese ha sido Hahnemann. A ver si... Las verdaderas enfermedades crónicas naturales son aquellas que deben su origen a un miasma crónico. Bueno, estamos entrando en otro capítulo que son los miasmas. Los miasmas es una teoría de Hahnemann en el sentido de que él considera que él divide entre enfermedades ocasionales, o sea, por ejemplo, el accidente del muchacho que se golpeó la cabeza y se rompió la cabeza en el accidente, el argentino que les conté hace un rato, las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Entonces, las verdaderas enfermedades crónicas naturales son aquellas que deben su origen a un miasma crónico. Miasma es como una impregnación, es como cuando alguien habla de la mamá, ¿no? Mi mamá tenía tal enfermedad o mi papá tenía tal enfermedad y yo le he heredado, ¿no? Era cardíaco y yo he heredado ese problema o desarrolló cáncer y yo parece que voy a desarrollar cáncer. Ese es el miasma, a eso se refiere el miasma. Miasma es algo que está muy asentado casi crónicamente, o sea, radicalmente en el ser humano. Y a esos miasmas es a los que Hahnemann pretende destruir con la homeopatía. Dice, si la homeopatía puede con los miasmas crónicos, es porque es una verdadera medicina. ¿Cuáles son los miasmas crónicos? Él habla de la sífilis, y se sabe que la sífilis es una enfermedad, según dicen, que puede impregnar hasta la 5ª generación. Habló de la gonorrea, que es otra enfermedad sexual de transmisión venérea. Y habló de la psora. La psora, la psora es como la sarna, ¿no? Entonces Hahnemann prácticamente lo que no es atribuible ni a la sífilis ni a la gonorrea se lo adjudica a la psora.
él dice, ustedes saben que Hahnemann murió de 88 años, ¿no? 88 años, se casó por segunda vez a los 79 años, porque había enviudado como 7 o 8 años atrás, y llegó ahí a Alemania, donde vivía, aquí muy cerca de aquí donde estamos nosotros. Llegó una señora de París, una señora muy rica, a que la curara, y entonces él la curó, y de paso ella le dijo, camine para París, que aquí a usted no lo quieren, aquí lo joden mucho, véngase para París, que allá lo voy a hacer volver un rey, usted verá cómo lo van a aclamar en París. Entonces Hahnemann dijo, no, pero si ya me aprendieron a querer aquí también, porque al principio no lo querían, le echaban huevos en las puertas y lo fregaban, pero después ya lo empezaron a querer. Y de tal manera que tuvo que salir de noche de su casa, porque si no el pueblo se iba a sublevar, que no lo querían dejar salir tampoco. Y llegó a París y allá vivió sus últimos años y vivió como un rey, ¿no? Porque ya Hahnemann en ese momento ya tenía constituida la... Es que si ustedes se dan cuenta, esto lo hace un hombre, esto que yo le he leído así por encimita lo hace un hombre en 40 años y es verdaderamente una revolución, ¿no? Es toda una... Es algo que va contra cualquier desarrollo humano. Hahnemann nos dice hasta cómo tomar la entrevista. Entonces dice, coja una hoja de papel, fíjese en lo que hay que hablar, en lo que hay que dejar que el enfermo hace la relación de lo que experimenta. Dice, por parte del médico, un espíritu sin prevención, sentidos perfectos, atención al observar y fidelidad al trazar el retrato de la enfermedad. El enfermo es el que habla, relaciona lo que lo experimenta. Las personas que le rodean refieren de qué se ha quejado, cómo lo ha pasado y lo que han observado en él. El médico ve, escucha, en una palabra observa con todos sus sentidos cualquier cambio o fenómeno extraordinario que presente el enfermo. Lo escribe todo en un papel hasta con las mismas palabras de que este último y los asistentes se han servido. Los deja acabar sin interrumpirles, a menos que no se pierdan en digresiones inútiles, y solo al empezar les advierte que hablen con lentitud para poderles seguir escribiendo lo que él crea necesario anotar. A cada nueva circunstancia que el enfermo o los asistentes refieren, el médico empieza otra línea a fin de que los síntomas estén escritos separadamente los unos debajo de los otros. Procediendo así, será fácil añadir a cada uno de ellos, además de las noticias vagas que le hayan comunicado al principio, las nociones exactas que pudiera adquirir después. Cuando el enfermo y las personas que le rodean han acabado de decir por su propio impulso, el médico se informa con más precisión de cada síntoma y procede para esto del modo siguiente. Vuelve a leer todos cuantos le han señalado y al tratar de cada uno en particular pregunta, por ejemplo, ¿cuándo se ha verificado tal accidente antes de tomar los medicamentos que hasta ahora se ha dado al enfermo o mientras los tomaba? O algunos días después de haberlos tomado. ¿Qué dolor, qué sensaciones exactamente descritos se han manifestado en tal parte del cuerpo? ¿Qué sitio ocupaba con exactitud? ¿Se hacía sentir solamente el dolor por accesos o bien era continuo y sin intermediarios y sin intermitencias? ¿Cuánto tiempo duraba? ¿A qué época del día o de la noche? ¿Y en qué situación del cuerpo era más violento o cesaba del todo? ¿Cuál era el carácter exacto de tal accidente, de tal circunstancia? Todas estas circunstancias deben notarse en términos claros y exactos. Por ejemplo, dime. No, quería a ver si nos hacías un resumen de esto. Perdón, yo fui allá por mi hijo y como estaba tomando los apuntes, a ver si puedes hacer un resumen de estos puntos, de esto último que acabas de leer. Era simplemente que el médico observa y escucha atentamente, ¿era para alimentar eso?
Sí, esa es la entrevista que él hace al enfermo, ¿no? O sea, el enfermo le está contando y él lo está dejando hablar, porque en esa dejada de hablar es cuando el enfermo se está manifestando y el médico está observando. No solo está tomando apuntes sobre lo que dice, sino que el enfermo, en la manera como habla, en la manera como se presenta, está manifestando si lo que está diciendo es real o no es real, si está escondiendo algo o no está escondiendo algo. Entonces, esa entrevista es muy importante por eso, ¿no? Porque es la forma como el médico observa, pero conoce al enfermo. ¿Podrías decir Es eso, que el paciente está transmitiendo energéticamente al médico? No, no energéticamente, el paciente está presentándose físicamente, pero a través de esa física se está dando a conocer su energía, exacto, sí. Está dando a conocer porque es que lo que le interesa al médico es, yo describo la cosa así, la homeopatía es un sistema donde tú arrancas con 5.000, por decir algo, 5.000 medicinas. Y tu oficio, tu trabajo es votar 4.999 y quedarte con una. Para eso sirve la entrevista, o debe servir la entrevista homeopática. O sea, es para votar todo y solo quedarte con una, que es la más similar, el similimum, se llama, la más similar. Esa es la que garantiza la curación. Esa es la que va a todo el individuo, a toda la persona, a todo el muchachito, diríamos en Colombia, ¿no? Entonces, aquí esto es muy gráfico y déjenmelo leer porque dice, por ejemplo, ¿cuántas veces ha orado el enfermo? ¿De qué naturaleza eran las materias, las deyecciones? Esto está hablando de cuántas veces ha orado el enfermo, es cuántas veces ha ido al baño, ¿no? Las deyecciones blanquecinas eran mucosas o fecales. La salida de los excrementos iba acompañada de dolores o no. ¿De qué naturaleza son precisamente estos dolores y dónde se hacen sentir? ¿Qué es lo que el enfermo ha provocado? El mal gusto que tiene en la boca es pútrido, amargo, ácido u otro. ¿Se hace sentir antes, en el acto o después de comer? ¿A qué hora del día lo experimenta particularmente? ¿Qué gusto tienen los eructos? ¿La orina es turbia o se enturbia al cabo de algún tiempo de estar en reposo? ¿Qué color tiene al momento de su salida? ¿Cuál es el color de su sedimento? ¿Cómo se halla el enfermo mientras duerme? Se queja, gime, habla, grita, se despierta con sobresalto, ronca al inspirar o al respirar. ¿Está siempre echado de espaldas o de qué lado? ¿Se cubre bien con la ropa o no la puede aguantar? ¿Se despierta fácilmente o tiene el sueño profundo? ¿Cómo se encuentra al despertarse? ¿Se manifiesta comúnmente tal o cual incomodidad y en qué ocasión? Es cuando el enfermo está sentado, echado, en pie o andando. Es solamente en ayunas por la mañana temprano, por la noche o después de la comida. ¿Cuándo se ha presentado el frío? ¿Ha sido solamente una sensación de frío o tenía al mismo tiempo un frío verdadero? ¿Tenía la piel caliente mientras se quejaba de frío? ¿Experimentaba solamente una sensación de frío sin escalofríos? ¿Tenía calor sin que tuviera encendida la cara? ¿Qué partes del cuerpo se advierten calientes al tacto? ¿Se quejaba el enfermo de calor sin tener la piel caliente? ¿Cuánto tiempo ha durado el frío y cuánto el calor? ¿Cuándo se ha presentado la sed? ¿Durante el frío, el calor, antes o después? ¿Era muy intensa? ¿Qué deseaba beber el enfermo? ¿Cuándo se ha presentado el sudor? ¿Ha sido al principio, al fin o en el medio del calor? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre uno y otro? ¿Ha sobrevenido durante el sueño o estando despierto? ¿Cuál era su abundancia? ¿Era caliente o frío? ¿En qué parte del cuerpo se presentó? ¿Qué olor tenía? ¿De qué se quejaba el enfermo antes o durante el frío, durante o después del sudor? ¿Cómo se ha conducido el enfermo durante la visita? ¿Estaba de mal humor, irritado, brusco, lloroso, tímido, desesperado, triste, tranquilo o confiado?
Estaba sumido en el estupor, en general estaba así, está ronco, habla muy bajo, dice cosas fuera del caso, se observa algo de insólito en su conversación. ¿Qué color tiene su cara, sus ojos o su piel en general? ¿Cuál es el grado de expresión y de vivacidad del rostro y de sus ojos? ¿Cómo está la lengua, la respiración, el olor del aliento y el oído? ¿Las pupilas están dilatadas o muy concentradas o muy contraídas? ¿Con qué? Lo estoy leyendo porque no me alcanza el tiempo para terminar y ya voy a terminar. O sea, finalmente quiero terminar con esto. Una vez escrita la totalidad de los síntomas que caracterizan el caso presente y forman la verdadera imagen de la enfermedad, está hecho lo más difícil. El médico debe después tener siempre a la vista esta imagen que sirve de base al tratamiento, sobre todo en las enfermedades crónicas. Puede considerarla en todas sus partes y hacer sobresalir los signos característicos a fin de oponer a estos síntomas, es decir, a la enfermedad misma, un remedio exactamente homeopático, cuya elección haya sido determinada por la naturaleza de los accidentes morbosos que este mismo remedio produce en su acción pura. Yo quiero terminar ahí. No creo, es decir, yo sé que es un poco superficial la cosa, pero quiero dejarla ahí. Si tienen alguna pregunta, háganmela. Julio César. Guillermo, tú hablas de la impregnación. Eso lo podríamos equiparar a la estructura de creencias, en lo que cree la persona que le pasa o que no le pasa. La impregnación yo creo que es el miasma. Hahnemann se refiere como a la herencia, la impregnación es lo que te has, o en el caso, tú eres el que sigue a Bruce Lipton, ¿no? Sí. En el caso, Bruce Lipton dice que la herencia no es fundamental, que lo fundamental es el ambiente, ¿no? Hahnemann para Hahnemann tenía mucha fuerza la impregnación, que comprende las dos, lo que viene por esencia, si es una sífilis, y lo que viene por adquisición, si es algo que se te ha pegado en el camino, ¿no? En tu relación con el medio ambiente. Esa es la impregnación. Es algo que se te quedó prendido, se te prendió. Y creo que es el término, es la traducción, ¿no? Es el sentido etimológico, la impregnación. Contagio, lo que lo contagió. El contagio, exacto. Una pregunta, en la entrevista, ¿hay que observar las enfermedades ocasionales, agudas y crónicas o no se distrae uno en esa observación? Uno en la entrevista se da cuenta de qué es lo que tiene que tratar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la vacuna la trataría como una cuestión aguda, ¿no? La vacuna homeopática, como una cuestión aguda. Aunque las epidemias en la homeopatía también se han tratado y lo que se busca, lo que se busca en la epidemia es el contagio. ¿Qué es el contagio? El miasma. Miasma. ¿Qué es lo que se contagia? O sea, el contagio es muy importante porque es la reacción ante el medio, ¿no? ¿Cómo reacciona tu organismo ante el medio que puede haber cambiado? Que puede ser distinto ayer a hoy. Y por eso no te dejan salir sin ponerte la mascarina, o la mascarina, le dicen aquí, la mascarilla. O sin haberte puesto la vacuna. La inmunidad de rebaño, ¿aquí cómo se vería? La inmunidad de rebaño con una medicina que sirve para todos, ¿no? Con una homeopatía que sirve para todos. Que puede ser el ledum, que puede ser
que puede ser la dulcamara o que puede ser la cánfor, que es el alcanfor, pero homeopático. No siempre que yo estoy hablando, yo nunca estoy hablando de cosas, de drogas en el sentido Químico. físico-químico, sino de homeopatía. Las vacunas son homeopáticas, no son vacunas oficiales, porque esas sí pueden producir problemas. La vacuna homeopática no te produce problemas porque te está tratando en el campo dinámico, en el campo energético. ¿Alguna otra pregunta? Vicente, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Yo concluyo que es importantísima la entrevista de uno mismo, con uno mismo. O sea, observar todo. Te apagaste, Vicente. Vicente. Ahora sí. Es que me entró ahí una llamada. O sea, la entrevista con uno mismo para observar en uno mismo todos esos síntomas, todos esos detalles y todo. Pero la pregunta que te iba a hacer es, ¿habías hablado tú de una literatura o algo que la tarea de nosotros estudiar, ¿qué nos dice? Pues yo no me atrevo a decirles que busquen nada, porque si lo buscan en Wikipedia, lo primero que van a decir es que la homeopatía es una pseudociencia. Entonces, sí, no, pero por ejemplo esto de Hahnemann, ¿es posible estudiarlo? Claro, tú puedes buscar, sí. El organón, por ejemplo, el órgano se puede comprar. Sí, yo tengo una no sé si lo alcanzan a ver, tengo una obra en español que se llama, que la compré en Cali hace muchos años en la Librería Nacional, que se llama así: Samuel Hahnemann, Órganon del arte de curar, de colección Medicinas Blandas de Miraguano de Ediciones. Pueden irse a una biblioteca, a una librería, y mirar qué libros de homeopatía hay, sin que los compren. Puede ser una tarea. ¿Cómo se escribe Hahnemann? Hahnemann se escribe H-A-H. H de house, Hahnemann. A de animal, H de house, otra vez y después, ahí está. Creo que es con doble N. Sí, le falta una H. Una H, ok. Entonces, H-A-H. H-A-N. Hahnemann. ¿Con doble N? H-A-H, exacto, así. Así se escribe. ¿Doble N o una sola? Doble N. Hahnemann. Ok. Es decir... ¿Puedes dar el título del libro? Se llama Órganos del arte de curar. ¿Tú qué propones, Paola, de tarea? Pues lo que tú dijiste, que hemos hablado del árnica y del de que cada uno empiece a curarse a sí mismo. Bueno. O sea, que propusiste, hoy hablaste de la árnica y de la observación, que se empiecen a observar su historia, sí. De lo que hablabas del contagio que los ha contagiado, la impregnación, ver qué es lo que los ha impregnado, qué los ha marcado, qué es lo que se repite. Yo siempre le pido a la gente cuando viene a mi primera cita que me digan qué se repite en su vida. Eso es para mí el contagio, la impregnación. Ajá. Porque eso es lo que va a describir qué es lo que hay que tratar, qué es lo que hay que trabajar. Entonces, esto es lo que propongo. Por ejemplo, la hipercolesterolemia o a la propia diabetes, cuando es familiar, puede ser la impregnación, ¿no? Sí. Puede ser la impregnación, sí. Guillermo. Y se puede curar muy fácil con homeopatía, ¿no? Pero también puede ser difícil, es decir, es que ahí es... Cada caso es cada caso. Sí, ahí viene exactamente
por eso uno no puede predecir el resultado, ¿no? Porque uno realmente no, uno puede, yo por ejemplo, yo me empeño al máximo, pero no sé qué va a pasar en el campo energético cuando yo transmito, ¿no? Porque no tengo control sobre, a veces propongo, ¿no? Descálcese a tal hora que le voy a transmitir a tal hora, porque quiero que esté bien anclado en la tierra. Entonces pise el suelo o tómese un vaso de agua a tal hora, o en este momento tómese un vaso de agua. Pero es porque estoy queriendo buscar vías de acceso. Pero ya la tengo, la fundamental, que es la transmisión, ¿no? La transmisión es muy importante. El mal genio heredado y reciclado es impregnada, ¿no? Es una impregnación, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. El mal genio, sí, porque, pues yo lo digo por mi caso, ¿no? Yo soy eso, mal genio heredado y impregnado. No parece. ¿Es de mal genio? ¿Guillermo de No. mal genio? Pues en este momento no soy de mal genio, pero sí lo heredé, ¿no? Es decir, yo era un descontento total, era. Pero es que el mal genio es descontento con la vida. Exacto. Si tú estás de mal genio es porque estás frustrado, porque nada te parece, porque nada te gusta. Definitivamente cero alegría en tu vida. Ajá. Exacto. Cuando tú descubres que la vida es todo un regalo y que lo que tienes que hacer es agradecerla. Exacto. Entonces, ahí ya se te acaba el mal genio, porque ¿qué otra cosa que estar vivo? ¿Qué más que estar vivo? Alberto Echeverry, ¿querías preguntar? No, aquí descubrimos que por lo menos en italiano el libro que mostraste, Guillermo, se puede descargar en Google. Sin costo. Ah, qué bien. Costo. El órgano. Sí. El órgano. ¿El órgano? Sí. Ah, Por bueno, lo menos a lo en mejor lo italiano. pueden descargar en español. Sí, En español a lo Google mejor existe también. Y sin costo. Sí. Miren, les estoy mostrando el órgano de medicina o el arte de curar, que es curar, etcétera, etcétera, etcétera. Les puedo mandar al terminar este link para que lo puedan usar todos. Ahora mismo, si quieren, lo puedo poner en el chat para que lo tomen, o se los mando en el correo al final. En el correo mejor. Mándalo al correo. Se lo mando en el Sí, correo. mejor, que así queda. Mejor en el correo. Ok. Gracias. Lo bonito de la homeopatía es que la homeopatía, lo que tú decías antes, que la enfermedad es la que viene a curar en realidad la persona. O sea, el mal genio es lo que te permite ir a curar eso que tú decías del dolor en el alma, ¿no? Es un descontento con la vida. Entonces, ese mal genio que se refleja en esta dimensión te permite ir a limpiarlo. Así que la enfermedad, lo bonito de la homeopatía es que no destruye la enfermedad, sino que acompaña a la curación. Y eso es lo poderoso. Yo lo veía con mis hijos cuando tenían fiebre. Mis amigos, cuando los hijos tenían fiebre, los dopaban de medicina. Yo, en cambio, simplemente los acompañaba y la fiebre se reducía, pero mantenía el estado febril para que precisamente el cuerpo se vuelva más fuerte. Y los niños de mis amigos que digamos, los dopaban porque realmente les daban mucha medicina, terminaban en el hospital con otitis, o sea, los resultados eran increíbles, eran totalmente opuestos. Terminaban con otitis, con problemas en los pulmones, siempre estaban en el hospital, se mantenían en el hospital. Mis hijos nunca tuvieron necesidad de usar nada. Y es porque yo observaba que la homeopatía acompañaba al niño. El niño, cada vez que tenía una fiebre, por ejemplo, era que necesitaba hacer un cambio mental o un cambio, se puede decir, espiritual o físico también,
estaba creciendo y la fiebre le permitía como que ser otra persona, despertarse otra persona. Y con la homeopatía el cambio se daba dulce y se acompañaba y no se ahogaba, sino que la persona florecía muy rápido. O sea, tenía fiebre unas 2 horas y al día siguiente ya estaba súper bien. En cambio, yo veía con mis amigos cuando les daban fiebres y les daban la medicina alopática, el niño duraba mucho tiempo enfermo, porque esa enfermedad venía a llevar a la persona a ir más allá de ella. Y eso es lo que a mí me encanta de la homeopatía, es que permite que la persona se cure a través de la enfermedad. Eso era lo que quería. Muy buena. Muy buena tu intervención, Paulita, gracias. Bueno, chicos, entonces, si no es más, si quieren sugerir algo, pues me lo comunican por escrito y nos volvemos a ver dentro de una semana. ¿El Jueves Santo? Ah, Jueves Santo no es buen día, ¿no? La otra semana es Jueves Santo, ¿no? Sí, Sí, el sí. Jueves Santo, 1 de abril. Sí, pues no sé, yo no tengo problema, pero ¿Hay no alguien que sé. tiene algún problema el próximo jueves? No, Yo no. No perder la no. continuidad. Juan Gregorio Bueno, sí, mejor para no perder la dinámica. Ok, Juan entonces nos vemos Bueno. el próximo jueves. Queda Bueno. confirmado. Gracias. Muy bien. Mil gracias. Gracias, Darío. Bueno, Muy Gracias. interesante. Feliz semana. Gracias Bueno, gracias, lo mismo. estén muy Felicidades bien. a todos. Chao. a ustedes. Chao. Darío, yo tengo Sí. tu email, ¿no es cierto? Pero no tengo el email de un señor Gutiérrez que estaba aquí. ¿Alguien sabe quién era él? No, Carlos Alberto. Hubo un Carlos. Gutiérrez que entró. No, Carlos Eduardo Ramírez Castilla. Ese, Ramírez Castilla, ¿quién es ese? No sé quién es. Yo te lo digo, ya te lo digo, porque creo que es de Luis Arturo Baos. Ok. Pero entró y se fue. Guillermo. ¿Cómo? No se presentó, no se presentó. presentó. No Ah, se no se presentó. presentó. Y salió antes. Y salió ahorita, sí, hace unos 15, 20 minutos. Es- Sí, se llama. Hola, Guillermo, soy Luis Arturo Baos. Te presento a Carlos Ramírez Castilla. Yo estoy patrocinando. Bueno, Besos para todos. Feliz semana. es de- Chao. Ah, Carlos mira. Bueno, Chao. hasta luego. si, no se tienes, presentó. si A tienes. Darío, me gustaría que me mandaras tu teléfono. Tú vives acá en Cali, ¿no? No, yo estoy en Miami. Ah, está en Miami. Sí, sí. Ah, no, pues. Entonces nos comunicamos por correo. Por Zoom. Por Zoom, sí. Guillermo, si tienes el email de ese señor Carlos Ramírez, si me lo puedes mandar para mandarle. Bueno, yo te lo mando. Sí. Yo lo que voy a hacer es mandarles el link a lo que les mostré y vamos a hablar con Guillermo a ver qué hacemos con los videos de esto.